En este video veremos las generalidades de una de las biomoléculas más importantes que son los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Su estructura química varía al igual que sus propiedades y funciones dependiendo de los ácidos que contengan. Los lípidos tienen dos propiedades características que son su insolubilidad en agua y su solubilidad en solventes lipídicos apolares, tales como cloroformo, disulfuro de carbono, éter y etanol caliente. Los lípidos se componen principalmente de carbono, oxígeno e hidrógeno, pero también pueden contener fósforo y azufre. Los lípidos tienen cuatro funciones principales. La primera, hacen parte de la estructura de membranas celulares y organelares, contribuyendo a la selectividad de estas, aprovechando sus características hidrofóbicas. La segunda, tienen una función energética. Por ejemplo, los triglicéridos proporcionan 9 kilocalorías por gramos, que representan más del doble que la producción por los glúcidos, y pueden ser acumulados como reserva en las células adiposas. La tercera es una función reguladora. El colesterol es precursor de las hormonas sexuales o suprarrenales y vitamina D, esencial en el metabolismo del calcio. Y por último, el transporte de vitaminas liposolubles, que son A, D, E y K, y su absorción intestinal. Los lípidos se clasifican según si pueden realizar la saponificación o no. La saponificación es la hidrólisis con catálisis básica de grasas y aceites para producir jabón. Los lípidos saponificables se componen de un alcohol unido a uno o varios ácidos grasos y se clasifican en simples o complejos. Los simples están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre los simples podemos encontrar los ácidos grasos, que a su vez se clasifican en saturados e insaturados. Los saturados están formados por átomos de carbono que se unen a átomos de hidrógeno y cuyos enlaces son sencillos. Estos se mantienen sólidos a temperatura ambiente y se vuelven líquidos tras aumentar su temperatura. Se consideran nocivos para la salud al aumentar los niveles de colesterol malo, LDL, y su consumo puede llevar a una obstrucción de los vasos sanguíneos y desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En los ácidos grasos saturados encontramos el ácido palmítico, que es el ácido graso saturado principal, y su consumo excesivo lleva a aumentar el colesterol total y el LDL. El ácido esteárico es el que se metaboliza más rápidamente y no se le ha encontrado ninguna relación con el aumento del colesterol total. El ácido milístico también aumenta el colesterol total en los vasos sanguíneos. Y el ácido laúrico, presente en el aceite de coco, cuya relación con los niveles de colesterol en sangre no es tan claro aún. Los ácidos grasos saturados se encuentran principalmente en carnes rojas, ostras y embutidos. Los ácidos grasos insaturados poseen generalmente un número par de átomos de carbono. Además, se diferencian por estar formados por enlaces dobles. Su consumo tiene múltiples beneficios para la salud, al disminuir los niveles de colesterol LDL. Existen dos clases de ácidos grasos insaturados: los monoinsaturados, que aumentan el colesterol HDL, que protege contra enfermedades cardiovasculares, y los ácidos grasos poliinsaturados, que no pueden ser sintetizados en el organismo, por lo que deben ser obtenidos de la dieta. Los ácidos grasos trans aumentan el colesterol LDL y disminuyen el HDL, utilizados para fabricar productos como la margarina y conservados los alimentos frescos. Acilgliceroles o acilglicéridos, formados por ácidos grasos con glicerol mediante una reacción de esterificación. Existen tres tipos de acilgliceroles, según el número de moléculas de ácidos grasos que se unen a la molécula de glicerol. Ellos son monoglicéridos, diglicéridos y triaglicéridos. Séridos, ésteres de los ácidos grasos con alcoholes de peso molecular elevado. Son insolubles en agua y a temperatura ambiente son sólidos. Se localizan en la superficie del cuerpo de animales. Complejos, compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, además de fósforo, nitrógeno o azufre. Entre ellos encontramos los fosfolípidos, que son lípidos anfipáticos, compuestos por una molécula de glicerol
más 2 ácidos grasos más un grupo fosfato. Lípidos formados por una ceramida más un glúcido que carecen de grupo fosfato. Los lípidos insaponificables son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. Además, no tienen grupos de ácidos grasos en su composición. Este tipo de lípidos se dividen en terpenos. Son lípidos derivados que constan como mínimo con 2 moléculas del hidrocarburo isopreno. Esteroides. Son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano. Se componen de 4 anillos funcionados de carbono que poseen diversos grupos funcionales, por lo que la molécula tiene partes hidrofóbicas e hidrofílicas. Entre los más destacados se encuentran hormonas sexuales, colesterol, vitamina D, etc. Prostaglandinas. Son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Contienen un anillo ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares. Estas prostaglandinas cumplen amplias funciones como mediadores para el sistema nervioso central, los procesos de inflamación y de respuesta inmune, tanto de vertebrados como invertebrados. Además, constituyen las moléculas involucradas en las redes de comunicación celular más complejas del organismo animal.